Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir una palabra muy fuerte para este tiempo actual, muy importante, que va a edificar tu vida y mientras yo la comparta, seguramente va a edificar la mía también. El tema que le he puesto al mensaje de hoy es vivir al límite, vivir al límite. Desde pequeños soñamos con vivir en un marco de seguridad, de tranquilidad, de confort. Anhelamos una convivencia pacífica con los vecinos, en la escuela, en el trabajo, poder compartir nuestra forma de pensar sin por ello ser discriminados, ni criticados, ni maltratados. Pero más temprano que tarde nos damos cuenta que esto es solamente una expresión de deseos, porque en la escuela el bullying abunda, en el trabajo la competencia, el trato desleal también, con ánimo de progreso. Cuántas sensaciones y experiencias a lo largo de nuestra vida hemos vivido que nos demuestran que no es fácil vivir en esta vida de una manera quieta, reposada, pacífica. Hay muchos conflictos, porque la vida es una constante lucha de ideas, de argumentos, de ambiciones y cuántas veces también de mezquindades. Y no es cool ser de centro, no es cool ser un tipo normal. Suena más moderno ser de alguna extrema, o una extrema izquierda, o una extrema derecha, o una extrema forma de pensar, pero no ser de centro. Ser de centro no es tan moderno. Así que la cruda realidad supera nuestros anhelos pacifistas y las expectativas de una vida sin conflicto. Así que el tema que vamos a compartir hoy es vivir al límite, cómo vivir en este límite de esfuerzo, de lucha, de pelea y sobrevivir en esa posición tan extrema. Vivir al límite significa manejarnos con audacia, significa manejarnos con una fuerza distinta de la normal. La audacia significa valor, osadía, atrevimiento. Hay una palabra hebrea que la define que es has, que significa mostrarse fuerte. Es que la vida es como que nos obliga a mostrarnos fuertes para que la gente nos valore, piensa que somos personas normales, personas que estamos listas para esta vida que se vive siempre al límite. ¿Y qué pasa cuando llevamos esto al mundo espiritual? Al día a día en nuestra relación con Dios. A todos aquellos amigos que hoy, en medio de esta pandemia, de esta crisis tan extraña, están preguntando, ¿pero existirá Dios de verdad? ¿Y cómo puedo acercarme a Dios? ¿Y cómo hacer para que Dios me escuche, me atienda, me reciba? ¿Puedo hablar con Él? Mira lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 11. Hay un texto brillante para tu vida y para mi vida. Y dice con palabras de Jesús, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Qué texto tan inusual, qué texto tan distante de lo que esperaríamos de una palabra bíblica de paz, de tranquilidad. Pero es que hay un combate, también en el mundo espiritual. Hay un combate. La gente hoy está abrazada, enjaulada y atrapada por pensamientos modernos que maneja justamente el Satanás, el secuaz y aquel que maneja todas las cárceles espirituales, no las cárceles físicas. Y el diablo, Satanás, no fácilmente va a aceptar que alguno de sus súbditos, de los que tienen encarcelados, pueda asomar la cabeza y mirar que hay una posibilidad de libertad y salir de allí. Y va a pelear para que nadie salga de allí. Y cuando Jesús viene a anunciar el Evangelio y viene a decir arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ese mensaje hace que muchos de los que estábamos encarcelados digamos, bueno, ¿cómo puedo salir? Y va a haber fuerzas que combatan, fuerzas que peleen para que no salgamos. Y hubo oposiciones antes de que seamos libres. Pero justamente Jesús te dice que el reino de los cielos es esto, es un combate, es vivir al límite, vivir al extremo de sacar fuerzas de lo interior y decir, Señor, socórrome. Y hay una pelea, hay una lucha en la cual vas a ser más que vencedor porque el reino de los cielos, a pesar de haber violencia y pelea y lucha, vos vas a recibir
una fuerza sobrenatural, la mano de Jesús misma extendiéndote para que salgas libre de la esclavitud. Y la característica del mundo actual es una característica de violencia. El mundo vive en violencia, violencia política, violencia económica, violencia de los poderosos contra los débiles, en la justicia, violencia de los que más pueden o de los que más influyen, contra aquellos que tienen menos recursos o menos contactos, violencia en los grupos de influencia, violencia doméstica, femicidios y también mujeres contra sus maridos, violencia de ideologías, es la más delicada, violencia cuando no se te acepta si no pensás lo mismo, no puedes estar en un grupo de afinidad si tu pensamiento no coincide con el grupo donde vos pensás estar trabajando o compartiendo. Y el apóstol Pablo, en su ancianidad, y hace ya casi 2000 años, le escribe a la primera iglesia fundada en Europa. El apóstol Pablo cree en el camino a Damasco, tiene una visión tremenda, se convierte, se prepara en Antioquía y se prepara para poder encolumnarse como el 13º apóstol, como él mismo se llama, y luego él anhela y piensa ir a predicar el mensaje a Asia Menor, a las regiones de lo que sería hoy Siria, Turquía. Él tenía en mente que esa era la vía lógica al norte de Medio Oriente, ¿no? Pero en una visión nocturna, en una visión el Señor le habla y le muestra una visión, le muestra a un varón macedonio con ropas típicas de la zona norte de Grecia, y el varón le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esa visión viene a corroborar por qué tantos obstáculos para que Pablo no pudiera ir a Asia Menor, por qué tantas pruebas y dificultades, y una y otra vez él quería ir y había oposición, dificultades. Ahora está claro, el Señor tiene otros planes, tenía que cruzar el mar Egeo y acercarse a una tierra prometida, dejar Asia y entrar en Europa. Y la primera iglesia que él funda en Europa, justamente en Macedonia, es la iglesia de Filipos. Y allí en Filipos había un macedonio que lo estaba esperando. Era una figura, una imagen de un varón que le decía: vení, ayúdanos. Queremos saber qué es esto que se habla en Medio Oriente, qué es esto que pasó en Jerusalén, qué es esto que está produciendo tanta convulsión, tanto ajetreo, tanta confusión, aún en medio de los romanos que se encuentran asombrados, perplejos. Algunos capitanes romanos se han convertido, algunos célebres del Sanedrín se han convertido. ¿Qué es esto? Venía a Macedonia y explícanos. Qué extraordinario. Y entonces Pablo, ya anciano ahora, le dice a los filipenses en el capítulo 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y Pablo vivió al límite, él vivió al límite, en persecuciones, en afrentas, apedreado, 4 veces con látigos hasta a punto de dejarlo morir, en naufragios, siendo mordido por una víbora a punto de morir. ¿Cuántas experiencias tendría para contarnos? Pero ahora nos dice: yo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Como que me estiro. Lo que está atrás ya pasó. No lo puedo repetir, no puedo vivir la película una vez más, no puedo decir esto lo haría de otra manera. Todo lo que está atrás fueron experiencias que me enseñaron, me ayudaron, me dieron una luz de esperanza y de ánimo, pero ahora, en estos últimos años, me estiro a lo que está delante para ver si logro tocar y alcanzar lo que se me había propuesto. Y qué extraordinaria que es la Biblia, que nos relata historias de héroes que llevaron a cabo proezas sobrenaturales. Eran personas comunes, pero se dejaron guiar por Dios, oyeron su llamado y se rindieron a su voluntad. Y los hechos parecen escapar de un libro de cuentos a la realidad. Parecen hechos no reales, parecen fantasías, pero con cuánta firmeza. Yo creo absolutamente en cada una de estas páginas de oro que han sido escritas por el Espíritu Santo en la Biblia para demostrarnos que vos y yo, aunque seamos personas normales, no somos seres extraterrestres, no somos seres de ficción, pero aún siendo normales podemos
vivir fuera de los límites y alcanzar cosas y proezas extraordinarias. Les cuento algunas rápidamente. Un adolescente jovencito, David, nunca antes había peleado. Es más, por su edad, por no llegar a los 20 años todavía, él no fue con sus hermanos a componer o conformar el ejército que el rey Saúl había convocado. Y el padre lo comisiona a cuidar como pastorcito un rebaño pequeño de ovejas allí en el campo. Pero este adolescente, sacando fuerzas de no se sabe dónde, se enfrenta con un gigantón que había atemorizado a todo el ejército de Israel, al mismo rey Saúl, y este adolescente que nunca antes había combatido, no sabía lo que era blandir una espada. Este adolescente, con una honda y una piedra de las 5 que tenía en su alforja, derriba al gigante que estaba ofendiendo al Señor. Una turba de esclavos que durante 430 años habían estado bajo el imperio egipcio, dominados, gobernados por Faraón, sometidos a tremendos trabajos sacrificiales, esforzados, castigados cuando no eran productivos a la medida de lo que Faraón exigía a través de sus capitanes. Un día, un libertador les dice: Dios me habló y nos vamos a ir de aquí. Y ese grupo de esclavos, calculados en casi 2,5 millones de personas, a los cuales se sumaron también una cantidad de gentiles y de extranjeros, que dijeron: nos vamos con ustedes porque ustedes nos ofrecen algo mucho mejor de lo que nos ofrecen los egipcios. Los egipcios nos ofrecen adorar al dios Ra, al dios Nilo. Ustedes nos han mostrado que hay un Dios que sí merece ser adorado. Nos vamos con ustedes. Un día ese contingente de gente que no tenía futuro, no tenía presente, la vida y la muerte para ellos era lo mismo. Un día, liderados por un hombre, Moisés, que hasta casi ni sabía hablar porque tartamudeaba. Un día ese contingente sale de Egipto enriquecido con bienes, con riquezas, cruza el Mar Rojo y entran en una epopeya extraordinaria hasta llegar a conquistar la tierra prometida. Otra historia tremenda de un militar, Josué, un discípulo directo de Moisés. Josué un día está peleando con un grupo contra un ejército enemigo y está ya en una hora crítica, el sol se está poniendo y la batalla la está ganando porque Moisés levanta los brazos y Josué gana la batalla, pero llega un momento que si el sol se llega a poner y la batalla no puede continuar porque no hay reflectores, no hay armas automáticas como las que hay hoy, con miras que permiten ver en la oscuridad. Si el sol se pone, el enemigo podría reacomodarse y al día siguiente lo que era una batalla ya casi conquistada podría evaporarse. Entonces Josué hace una declaración. Un hombre sencillo, un muchacho instruido por Moisés, pero tampoco era un militar de estirpe ni de padres militares. Era un joven como vos, como yo. Este muchacho le dice al sol: sol, detente en Gabaón, y vos, luna, detente y no salgas hasta que el Señor haya entregado a nuestros enemigos debajo de sus pies, debajo de nuestros pies. Y cuenta la Biblia, cuenta la historia, que el sol se detuvo y tardó en ponerse casi un día entero, y la luna, ansiosa por aparecer, también casi un día entero esperando la orden. Esto significa que los astros se detuvieron. Todos los movimientos armoniosos de las estelas y las estrellas y el universo se detuvo porque un hombre tuvo la osadía, la valentía de decir: yo voy a vivir al límite y le voy a ordenar al sol que se detenga hasta que yo derrote plenamente a mis enemigos. ¡Qué tremendo ejemplo! ¿Cuántos más tendríamos para contarles? Cuento uno más. Gedeón, un campesino que, invadido por los filisteos, un campesino que trabajaba en la clandestinidad de noche, mirando cómo crecían sus trigales, cómo crecían los alimentos que él había sembrado, pero cuando ya estaban por madurar venían los filisteos y como langostas robaban todo lo que los israelitas habían producido en la clandestinidad. Pero este campesino un día se enoja y Dios lo llama y le dice: Gedeón, te voy a preparar y te llamo para que vos liberes al pueblo. Y ustedes conocen la historia. Gedeón va con 32,000
improvisados campesinos con asaderas, con palas, con improvisados cuchillos y armas muy, pero muy precarias. Pero Dios le dice, no, son muchos 32.000. No, pregunta que si alguno está cansado, desanimado, o se acaba de casar, o le acaba de nacer un hijito, y está pensando, está con la cabeza en dos lados. Está con la cabeza en la pelea, pero también está pensando en la esposita, en el bebito, en la mamá que está enferma, que se vuelva. Y Gedeón comete la audacia de hacer este comentario y se le van 22.000. Le dicen, bueno, me voy de licencia. Y Gedeón se queda con 10.000. ¿Y qué hago con 10.000 contra un ejército de más de 130.000? Y el humor de Dios todavía no terminó. Y Dios le dice, no, ¿sabes, Gedeón? 10.000 son muchos. Deciles ahora que los voy a probar. Vamos al arroyo, vamos al río, y vamos a decirles que tomen agua. Y de acuerdo a la forma como toman agua, yo voy a decirte con quién te vas a quedar. Y van al río y de los 10.000, 9.700 se tiran al agua para refrescarse de la fatiga del sol. No saben lo que es el desierto, no saben lo que es llevar un traje con un arma, con un equipamiento. Se tiran al agua y se refrescan. Y solamente 300, nada más que 300, sin mojarse la cara, sin despeinarse, toman agua, la llevan a la lengua, pasan la lengua por la mano y están mirando al frente, a la otra orilla, y diciendo, con Gedeón y con el Señor vamos a ser vencedores. Con Gedeón y con el Señor vamos a ser más que vencedores. Gloria a Dios. Estos 300 que no dieron tanta importancia al agua como el día épico, brillante que iban a vivir, el Señor pasa 1, 2, 3, 5, estos son los que te van a acompañar. 9.700 se van. Y la desesperación empieza a entrar en la vida de Gedeón y él empieza a entender lo que es vivir al límite de la fe, al límite de lo que ya parece ridículo, al límite de lo que parece ya inconcebible. Y con esos 300, el Señor dio una gran victoria a Gedeón. Estas personas no eran perfectas, tenían virtudes, tenían muchas cosas positivas, pero también defectos. Y la Biblia no oculta sus debilidades. Así como los héroes nacionales, ¿no? A veces los vemos a todos como tremendos personajes infalibles, personajes que jamás se equivocaron, pero cuando la historia indaga y la historia se pone a revisar, también los héroes nacionales de todo país tenían y han demostrado tener debilidades, flaquezas, puntos débiles en su conducta, errores. Pero la Biblia, al contrario de lo que hacen algunos países que endiosan a sus líderes y los muestran como perfectos a cabalidad, la Biblia muestra con crudeza las faltas. De David no oculta el adulterio y el homicidio posterior. No se esconde, no se pasa por alto. De Sansón no se oculta su inmadurez sexual, sus errores, sus fallas, ni los arranques de ira de Moisés, ni el pecado de murmuración y de chismerío de Aarón y María, hermanos de Moisés, ni la incredulidad del pueblo elegido cuando estaban en el desierto. Todos tuvieron falencias, todos tuvieron virtudes, todos fueron vulnerables, humanos, débiles, con fracasos, imperfectos, pero elegidos por el Señor. Y vos y yo también tenemos fracasos, errores, no somos perfectos, pero una cosa es cierta, que Dios nos eligió, no sabemos por qué motivo, pero Él nos ha elegido. Y aquellos fueron héroes, fueron modelos para nosotros, para darnos ánimo a vos y a mí. Y también de nosotros se espera lo mismo de lo que ellos actuaron. ¿Saben por qué? Porque Dios es el mismo que obró ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Y miren el texto hermoso de Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo escribe, ¿por qué? Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y también nosotros estamos injertados en este árbol de los elegidos, de los profetas, de los patriarcas, que ahora también son nuestros patriarcas.
Y el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su hijo amado, en la segunda carta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios te ha dado y que Dios me ha dado. No es para estar atemorizado, escondiéndonos, temiendo cosas que seguramente no van a pasar. Dios nos ha dado un espíritu de fuerza, de dominio propio y de fortaleza. Y ahora les hago un resumen. Vivir al límite nos lleva a tener actitudes extremas. No hay espacio para caminar con Jesús, para caminar con el Señor, si no tenemos una actitud extrema. Y lo primero que les marco es que vos y yo tenemos un llamado extremo, un llamado que supera tus fuerzas, un llamado que supera tus recursos, un llamado que supera tus posibilidades. Se requiere una fuerte dosis de fe para realizar la tarea que Dios nos ha encomendado. Es el caso de los patriarcas que hemos visto, de los soldados, de los campesinos. Justamente es tu caso y es mi caso. Isaías capítulo 42 dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Te habla a vos y me habla a mí también, Isaías 42. El llamado extremo requerirá una total dependencia de Dios y te llevará a ser un cristiano audaz. La voluntad del hombre siempre se inclina a lo malo, a fracasos, a constantes decisiones que intentan alejarnos de Dios. Pero como Él nos llamó, Él nos cautivó con su mirada, vamos a obedecer sus pasos y a seguirlo a Él. El segundo punto de este concepto de vivir al límite es que este llamado también nos va a llevar a una incomodidad extrema, una incomodidad que nos va a sorprender y donde no va a haber momento ni tiempo para aburguesarse. Miren lo que dice Génesis cuando el Señor llama a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Salí, deja todo, te voy a mostrar algo mucho mejor. Y en Deuteronomio, otro texto precioso, nos enseña aún en el mundo natural. Miren lo que dice Deuteronomio 32:11. Como el águila que excita a su nidada y revolotea sobre los polluelos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas para enseñarles a volar y de pronto los larga para ver si se animan a dar su primer salto. Así es el Señor con nosotros. De chiquitos, los primeros pasos en la fe, hay plumitas en el nido, vos sentís todo calentito, abroquelado, todo hermoso, pero a medida que vas creciendo en la fe, que ya vas creciendo, ya no podés seguir siendo el infante que toma la mamadera, pastor, deme la mamadera, padre, madre espiritual, deme la mamadera. Ahora empiezan a ponerte algunas espinas entre las plumitas y vos vas a pisar y sentís movimiento, dolor, porque Dios tiene un mover para tu vida, un propósito. Tenés que largarte de ser un cristiano simple, principiante, ahora tenés que abrir un hogar de bendición, abrir un grupo de amigos, bendecir a otros, enseñar a otros lo que ya has aprendido antes, porque es un camino que requiere de tu capacitación y de tu fuerza. Así que el águila excita su nidada y el Espíritu Santo se empezó a poner púas en tu nido. No tengas miedo, no son púas que pone el diablo, son púas que pone el Señor, porque ya no vas a poder estar más en el nidito de la comodidad. No digo que te vayas a ir de la iglesia, vas a saltar del nido de la comodidad y vas a empezar a trabajar. También como punto número 3, vas a necesitar una fe extrema. La fe tiene que ser audaz, tiene que ser intrépida. La falta de fe abre la puerta del pecado y abre la puerta de los demonios. Pero Jesús nos dice en Marcos, les aseguro, dice Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Así que esto es extraordinario. Cualquier cosa que vos creas intensamente en tu corazón y vos lo declares, lo creas en tu corazón, lo declares con tus labios y lo creas con tu mente y con tu espíritu, lo que pidas va a suceder.
Y esto en el mundo natural es algo real. Cosas, milagros van a suceder cuando creemos la palabra y la ponemos por obra. Un prócer del siglo pasado, cuidador de niños, que administraba un orfanatorio de de niños pequeños, asistía a miles de niños. Este hombre, George Muller, muy conocido, respetado, es un prócer que reconocemos como un padre de la iglesia contemporánea. Él les brindaba un buen desayuno, un rico almuerzo, una reconfortante cena a los niños, todos los días, miles de niños. Y él, de manera milagrosa, porque no tenía ningún recurso natural para proveer los alimentos, oraba día a día y Dios proveía. Un día lo entrevistó una periodista y le preguntó, señor Müller, ¿no le convendría hacer una reserva de todo lo que recibe, donaciones, cheques, dinero que usted recibe, hacer un ahorro, una reserva y tenerlo en el banco, y así si algún día no le alcanza para las compras, usted tiene una reserva, unos ahorros, y los utiliza para no pasar necesidad? Y George Muller le contesta, ¿cómo podría hacer una reserva? Yo sería desconfiar teniendo un proveedor tan grande. La periodista no se achica y le hace una segunda pregunta y un segundo comentario. Sí, pero con una reserva usted viviría más tranquilo. George Muller, que no se quedaba atrás, le contesta, sí, señorita, pero ¿sabe qué? Si yo haría eso, oraría menos. Qué tremenda lección, ¿no? Él no va a hacer nunca una reserva, porque hacer una reserva, tener tranquilidad, nos llevaría inevitablemente a orar menos. El cuarto punto, el temor de Dios en tu vida y en mi vida tiene que ser extremo. No puede haber ambivalencias, no puede ser un respeto gris hacia Dios, no puede ser un temor gris, un temor más o menos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si vos crees que tus hijos crezcan sanos, bendecidos, cuando sean adolescentes no entren en la generalidad de la drogadicción, del abandono, del mal camino, cuando sean grandes que tengan estudios, que trabajen, que honren tu nombre, enseñales que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y aunque parezca una paradoja, aunque parezca algo inconsistente, solo los temerosos de Dios son los audaces. El temor es una señal de gobierno. Lo que vos temés te va a gobernar. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 10, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, esta palabra temer nos lleva a que el temor es lo que te gobierna y lo que te condiciona. Si vos temés al que te puede matar el cuerpo, entonces estás temiendo al poder político, al poder de este mundo, a las constelaciones que gobiernan el tiempo presente, pero estás temiendo algo natural que obviamente no tiene poder para definir el destino de tu vida en la eternidad. Pero cuando vos tenés temor, aquel que te dio vida y puede quitar la vida, aquel a quien vos te has determinado no pecar para no ofenderlo, ese temor santo, ese temor correcto, ese temor apropiado va a hacer que tu vida, tu cuerpo en la tierra viva una vida placentera, feliz y asegurada, aún en medio de pruebas. Y en el siglo venidero disfrutes de la vida eterna. Encontrándonos con un matrimonio de misioneros que estaban trabajando en Afganistán con 4 niñas, nos contaban las peripecias, las situaciones difíciles, peligrosísimas que vivían. Y mientras estábamos en una mesita ratona tomando un café, estábamos todos extasiados, hablando con ellos. Les preguntamos, ¿no les da miedo vivir en ese lugar? Y la esposa, sin pensarlo un solo segundo, nos contestó, más miedo, mucho más miedo nos daría vivir fuera de la voluntad del Señor. Ahí nos puso el Señor y ahí no tenemos miedo. Si nos vamos a otro lugar para estar tranquilos, ahí sí tendríamos miedo de verdad. Qué extraordinaria devolución. Punto número 5. Confianza extrema. Tu confianza, ¿cuándo se demuestra? Cuando hay problemas. Cuando todo está bien, no necesitas de confianza ni de seguridad porque todo está bien. Pero cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, ahí se pone a prueba tu confianza.
Dice la Escritura, el apóstol nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Todo el que confíe en Él no será defraudado. Y necesitaríamos una noche entera para explicar este texto con experiencia, con testimonios, pero te dejo la palabra nada más, la palabra que es viva. Si vos confías en Él, nunca, nunca, jamás serás defraudado. Un joven se atreve a enfrentar a un gigante, como hemos comentado hace unos minutos. Un chico de unos 16, 17 años, una criatura, mientras todos están sorprendidos, pero este joven le dice algo al gigante y le dice, David al filisteo, vos venís a mí con espada y con lanza y con jabalina. Es como si fuera hoy venís con la marina, con la aeronáutica y con el ejército, con las tres fuerzas armadas. Pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien vos has provocado. Gloria a Dios. Qué confianza en este chico. No confiaba en su onda, no confiaba en su puntería, no confiaba en la piedrita lisa que había elegido de las 5 que tenía en la bolsa. Él estaba confiando en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien vos has desafiado. Y el último punto es, para cerrar, es propósito extremo. Tu vida tiene un propósito relevante, un propósito que excede lo que vos te puedas imaginar. Ni tenés idea de lo que Dios quiere hacer con tu vida. No podés medir ni calcular para qué me llamó Dios, para qué me puso Dios en esta iglesia, en esta congregación, qué estoy haciendo y qué planes tendrá Dios para mi vida, qué logrará hacer Dios conmigo. Miren lo que dice Filipenses, el último texto que les voy a leer. Pase lo que pase, pase lo que pase. Volvemos al libro que escribe Pablo desde la cárcel a esta primera iglesia europea, la primera iglesia que él había fundado. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, aún estando ausente, solo tenga noticias de ustedes y sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hay un propósito para tu vida. Hay un propósito para mi vida, hay un diseño. Y más temprano que tarde lo vamos a desarrollar. Cuando nos equivocamos o flaqueamos, lo único que hacemos es estirar el cumplimiento. Pero en este tiempo de tanta urgencia, de tanta necesidad, vamos a procurar, Señor, te pedimos perdón si en el pasado algún error cometido, algún apresuramiento o alguna letanía, algún momento en que nos quisimos apurar o el momento en que nos quisimos quedar a tranca, nos quisimos quedar atrás, hayan hecho que tu propósito se demorara. Hoy te queremos pedir perdón, porque la urgencia, los tiempos así lo exigen. No podemos demorarnos. Y hoy mi propósito es extremo. Tu propósito es extremo. Dios tiene un llamado, una urgencia para que nos apuremos, nos apresuremos a recoger la más grande cosecha de vidas que ha habido en los tiempos que hemos vivido hasta hoy. Así que los invito a vivir al límite, con un llamado extremo, con una incomodidad que nos va a molestar, con una fe extrema, una fe que cree todo lo que Dios te dice, con un temor de Dios extremo que nos lleva a cuidarnos, a cuidarme yo, a cuidarte a vos también. Te voy a cuidar, quiero cuidarte, quiero ayudarte, que no peques. Cuídame a mí también, que yo no peque. Cuidémonos unos a otros. Con un temor de Dios extremo. Temor que no es miedo. Yo no tengo miedo de mi padre. ¿Cómo voy a tener miedo de papá? Lo que tengo es reverencia. El temor implica respeto, cariño, obediencia. Quiero hacer las cosas bien para que mi papá esté contento. Temor no es miedo. Con una confianza extrema. Él nunca me va a defraudar, nunca me va a fallar. El cielo y la tierra pueden pasar, pero lo que Él me ha prometido siempre se va a cumplir. Y por último, con un propósito extremo, un propósito que va a marcar la historia, un propósito que va a hacer cosas que cuando lleguemos a la última etapa de nuestra vida, el último día, vamos a decir, vos y yo, claro que valió la pena vivir, claro que valió la pena caminar con Jesús. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Señor, por haber bendecido tanto. Así que yo
les hablo ahora a las personas nuevas, personas que quizás hasta hoy nunca han decidido meterse en el Evangelio, meterse en la fe, porque saben que hay que pagar un precio, no es gratis, no es sencillo, no es que todo te va a ir bien siempre, que todo te va a ir de maravilla, puede haber crisis, puede haber una pandemia, puede haber faltante de alimentos, puede venir un día en que te enfermes también, pero ¿sabes una cosa? Caminar con Jesús es extraordinario, es lo mejor que te puede pasar. Y Él te dice, vení a mí, si estás cargado y trabajado, que yo te voy a hacer descansar. Eso me lo dijo a mí el Señor y les puedo asegurar que lo ha cumplido. Así que les animo a los nuevos que hoy acepten a Jesús y le digan, Señor, hasta hoy viví la vida a mi manera, como cantaba un famoso cantor y actor de Hollywood. Pero a partir de hoy quiero vivir mi vida a tu manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a todos los que están oyendo este mensaje. Vivir al límite. No vivir, Señor, a nuestro criterio, a nuestra mentalidad o una vida que nos conforme a nosotros o que nos haga sentir confortables. Nos despojamos de toda comodidad, de todo pensamiento, Señor, de tranquilidad y ponemos nuestra fe al mango, ponemos nuestra confianza al límite. Entendemos que hay un propósito para nuestra vida y nos vamos a descansar hasta alcanzarlo. Bendigo, Señor, a las personas nuevas que escuchan este mensaje y que hoy sea el comienzo de un tiempo nuevo, un tiempo maravilloso, un tiempo de fe, de caminar con vos y de bendición. Que Dios bendiga tu casa, tu familia y un abrazo grande en el nombre del Señor.